Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo, listos para sumergirnos en el lodazal del salseo. Hoy, como prometimos, vamos a profundizar en un tema que, lo sé, les tiene con el alma en vilo y el dedo listo para comentar, a Atay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya. Prepárense para un viaje trepidante a través de rumores, confirmaciones a medias, desmentidos estratégicos y, por supuesto, mucha especulación. La pregunta que resuena en cada rincón de Estambul y en cada grupo de WhatsApp de fans es, ¿romance roto o nuevo drama? Esa es la bomba turca de la que todos están hablando. ¿Es una llama que creíamos apagada la que resurge de las cenizas? ¿O estamos ante una ingeniosa campaña de marketing disfrazada de segunda oportunidad? ¿Será que Cupido con su arco y flechas ha decidido volver a apuntar hacia esta pareja icónica? ¿O simplemente estamos viendo los fuegos artificiales de una estrategia publicitaria magistral? Antes de que nos perdamos en las profundidades de este culebrón digno de una telenovela de horario estelar, quiero recordarles algo crucial. Si son nuevos por aquí y han llegado atraídos por el brillo de los rumores jugosos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita porque aquí no dejamos escapar ni una migaja de chisme. Les prometo que tendrán su dosis diaria de drama, intriga y análisis profundo del mundo turco. Y si ya son parte de esta maravillosa familia chismosa, les doy las gracias desde el fondo de mi corazón. Su apoyo constante, sus likes entusiastas y sus comentarios apasionados son el combustible que alimenta este canal. Significan el mundo para nosotros. Ahora sí, encendamos los motores y vamos a lo que nos interesa. A Atay y Şerinay. Uf. Simplemente pronunciar sus nombres juntos es como presionar un botón de explosión de drama. Para aquellos que se hayan unido a la telenovela a mitad de temporada, hagamos un breve resumen. Esta pareja, con su magnetismo en pantalla y su carisma arrollador, encendió la pantalla de todo un país durante su romance. Jóvenes, guapos, increíblemente talentosos y con un futuro brillante por delante, parecía que lo tenían todo. Su relación fue un torbellino mediático, protagonizando portadas de revistas de moda, desfilando por alfombras rojas deslumbrantes y, por supuesto, siendo pasto constante de rumores y especulaciones. Cada movimiento era analizado con lupa, cada gesto interpretado como una declaración de amor. Pero, como suele ocurrir en el impredecible mundo del espectáculo, la felicidad no fue eterna. Después de un tiempo que pareció fugaz, la bomba de su ruptura sacudió los cimientos de la farándula turca. Las razones, como suele suceder en estos casos, quedaron envueltas en un halo de misterio. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones laborales, de diferencias irreconciliables, de terceras personas. Se rumoreó de todo y más. Pero lo cierto es que, de la noche a la mañana, dejaron de ser la pareja perfecta que todos admirábamos, la encarnación del amor joven y exitoso. Dejaron de ser Şerenay, el nombre que sus fans habían creado con la fusión de sus nombres, símbolo de una unión que parecía indisoluble. Desde entonces ambos han tomado caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y cosechando éxitos profesionales. Atay ha consolidado su estatus como uno de los actores más aclamados de Turquía, protagonizando series de renombre internacional y demostrando su versatilidad en cada papel. Şerinay, por su parte, ha continuado brillando como una de las actrices más solicitadas, cautivando al público con su belleza y talento. Supuestamente ambos han rehecho sus vidas sentimentales, aunque con un perfil mucho más bajo y discreto. Pero como un fantasma persistente, el recuerdo de su relación siempre ha estado presente, acechando en cada entrevista, en cada proyecto, en cada aparición pública. La pregunta sobre el otro inevitablemente siempre surge. Y los fans, esos seres incansables, románticos empedernidos y con una fe inquebrantable en el poder del amor verdadero, nunca han renunciado a la esperanza de una posible reconciliación. Y es precisamente aquí donde entra en escena la bomba turca, que nos ha mantenido en vilo durante las últimas semanas. En las redes sociales, en los foros de fans y en los programas de farándula, ha surgido una oleada de rumores, avistamientos casuales y testimonios de fuentes cercanas que apuntan a una posibilidad que nos tiene a todos conteniendo la respiración. A Atay y Şerinay podrían estar preparando algo. Primero analicemos los famosos avistamientos. Según varios testigos, Atay y Şerinay han sido vistos en los mismos lugares, prácticamente al mismo tiempo. Cafeterías discretas con mesas apartadas y poca iluminación, restaurantes con encanto, ideales para citas románticas secretas, incluso en el mismo gimnasio, sudando la gota gorda al ritmo de las pesas.
Por supuesto, como escépticos profesionales que somos, debemos considerar la posibilidad de que se trate de meras coincidencias. Estambul es una ciudad enorme, sí, pero al fin y al cabo, es un pañuelo, y es inevitable que la gente se cruce. Pero cuando se trata de Aatai y Serinei, las coincidencias se convierten en señales cósmicas, en mensajes ocultos, en pruebas irrefutables de que algo está sucediendo. O al menos, eso es lo que queremos creer. Luego tenemos el siempre fiable recurso de las fuentes cercanas. Ya saben cómo funciona este juego, un amigo de un amigo que trabaja como asistente del estilista de Serinei, que a su vez escuchó a un maquillador comentar una conversación casual con Aatai. El chisme llega a nosotros por canales insospechados y a través de una cadena de personas cuyo anonimato es su principal garantía. Estas fuentes, cuyo nivel de acceso a la verdad es cuestionable, aseguran que Aatai y Serinei han retomado el contacto. Que han intercambiado mensajes de texto con emojis sugerentes, que han mantenido conversaciones telefónicas nocturnas y, lo más jugoso de todo, que han tenido alguna que otra reunión discreta, lejos de miradas indiscretas. Pero, ¿qué significa todo esto en realidad? ¿Estamos ante una reconciliación inminente? ¿O es simplemente una estrategia de marketing bien orquestada? Aquí es donde nos adentramos en el peligroso terreno de la especulación, donde la imaginación vuela libre y donde la línea que separa la realidad de la fantasía se difumina. Podríamos estar hablando simplemente de una amistad renovada. Después de todo, han pasado años desde su ruptura, y es plausible que ambos hayan madurado, hayan superado rencores pasados y hayan aprendido a llevarse bien. Tal vez con el tiempo hayan logrado transformar el amor romántico en un cariño fraternal, en un respeto mutuo. Quizás solo estén intentando dejar atrás los fantasmas del pasado y construir una relación cordial, basada en el compañerismo y la admiración profesional. Pero seamos honestos, eso sería demasiado aburrido para nuestra mentalidad chismosa. En el fondo, todos queremos creer en la magia del amor verdadero, en la posibilidad de una segunda oportunidad, en la idea de que el destino tiene planes ocultos para Aatai y Serinei. Queremos pensar que su historia no ha terminado, que todavía hay capítulos por escribir, que el amor puede superar cualquier obstáculo y que, después de la tormenta, siempre sale el sol. Queremos creer que están destinados a estar juntos, que su conexión es irrompible y que, tarde o temprano, volverán a encontrarse. Y es aquí donde entra en juego el intrigante factor del nuevo drama. Porque, seamos realistas, la vida de las celebridades turcas nunca es un camino de rosas. Siempre hay un giro inesperado, un obstáculo imprevisto, un secreto oculto que complica las cosas. En este caso, los rumores más persistentes apuntan a una posibilidad que podría explicarlo todo: Aatai y Serinei podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Imaginen la explosión mediática. Una serie de televisión con una trama apasionante, una película con un guión conmovedor, una obra de teatro que haga historia. Cualquier cosa. Aatai y Serinei compartiendo pantalla de nuevo, desatando su química explosiva y capturando la atención de millones de espectadores. Si este rumor fuera cierto, muchas piezas del rompecabezas encajarían a la perfección. Explicaría los avistamientos casuales, las conversaciones secretas, las reuniones discretas. Todo podría ser parte de la preparación, de los ensayos, de la promoción anticipada de este nuevo proyecto. Y seamos sinceros, sería una jugada maestra de marketing. La expectación alcanzaría niveles estratosféricos, la prensa estaría enloquecida, los fans no pararían de hablar del tema y las redes sociales se incendiarían con hashtags y comentarios apasionados. Pero, ¿sería una estrategia sincera? ¿O sería solo una fachada, una campaña publicitaria inteligente para generar interés y atraer al público? ¿Revivirían los viejos sentimientos? ¿Saltarían chispas en el set de rodaje? ¿Se desataría una guerra de egos? ¿O por el contrario, terminarían odiándose aún más? La verdad es que en este momento nadie tiene las respuestas. Solo el tiempo, ese juez implacable e imparcial, dirá qué hay de cierto en todo este torbellino de rumores. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las señales, interpretar los indicios, dejarnos llevar por la imaginación y disfrutar del espectáculo. Porque al fin y al cabo de eso se trata el chisme, de fantasear con la vida de los demás, de proyectar nuestros deseos y nuestras esperanzas en las parejas que admiramos, de creer en los cuentos de hadas. Y en el caso de Aatai y Serinei, la historia es demasiado jugosa, demasiado apasionante, demasiado irresistible como para ignorarla. Así que, mis queridos chismosos, romance roto o nuevo drama.
Personalmente me inclino por una mezcla explosiva de ambos ingredientes. Creo que hay algo de verdad en los rumores de reconciliación, que existe una chispa latente que podría reavivarse. Pero también creo que hay un proyecto profesional de por medio, una oportunidad laboral que ambos están considerando. Creo que Aatai y Sereni están intentando navegar por aguas turbulentas, equilibrando sus sentimientos personales con sus ambiciones profesionales. Y creo que el resultado final de esta compleja ecuación podría ser absolutamente fascinante. Pero independientemente de lo que suceda, una cosa es segura, Aatai y Sereni ya han dejado una huella imborrable en la historia del espectáculo turco. Su relación intensa y mediática marcó una época. Y su legado como pareja icónica y como talentosos artistas seguirá vivo por mucho tiempo. Así que, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la bomba turca de Aatai y Sereni. En resumen, hemos explorado los rumores de reconciliación, los avistamientos misteriosos, los testimonios de fuentes cercanas y la posibilidad de un nuevo proyecto profesional. Hemos analizado las señales, hemos interpretado los indicios, hemos especulado sobre el futuro y nos hemos dejado llevar por la imaginación. Pero la verdad es que en este momento no sabemos qué pasará. Solo el tiempo dirá si Aatai y Sereni volverán a estar juntos, si trabajarán juntos o si seguirán caminos separados. Lo que sí sé es que este tema seguirá dando que hablar. Y aquí estaremos nosotros, como siempre, para contárselo todo con lujo de detalles y con nuestro toque personal de humor y sarcasmo. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Aatai y Sereni volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados y busquen la felicidad por separado? Quiero saber su opinión. No sean tímidos y compartan sus teorías y predicciones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí les traemos los chismes más jugosos, las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo turco. Muchas gracias por estar ahí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es cultura. Y nosotros somos sus más fieles difusores.